Un gusto recibirlas. Creo que digo, no, están recibirles. ¿Desde dónde nos saludan? Perdón, mientras se van uniendo todos, yo siempre suelo preguntar, ¿desde dónde nos saludan? Flora, ¿cómo andas? Perdone. Ana María, hola. Astrid, ¿cómo te Astrid. va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdón, qué lindo, gente conocida. Bueno, aquí nos dice Sara que está desde Ituzaingó. Muy bien, bienvenida. Qué bueno. Muy bien. Bueno, si les parece, podemos iniciar. Sí. Bueno, qué lindo que nos gusta ver gente que ya conocemos porque la verdad es que pensamos este encuentro como retomando una conversación sobre la que nosotros ya venimos trabajando, y algunas de las personas que están acá han compartido parte de estos asuntos que nos interesan y estas conversaciones que venimos teniendo. Jaime Piracón, Mariana Ladowski y yo formamos parte de un equipo de investigación y desarrollo en el cual digamos, venimos tocando, rodeando, acariciando y produciendo sobre temas que tienen que ver con asuntos con los que cada uno de nosotros tres, desde distintas experiencias profesionales y distintas recorridas, venimos pensando, que es el asunto de las articulaciones, tensiones, divorcios entre la enseñanza y las nuevas tecnologías. Yo las voy a llamar así rápidamente las nuevas tecnologías, aunque sabiendo que no son tan nuevas, pero digamos que nuestro interés es meternos en estos diálogos posibles entre las tecnologías y la enseñanza, y desde nuestra experiencia, desde el enfoque en el que trabajamos, nos parece que para producir, yo lo voy a llamar un contenido sustantivo o un contenido que no sea prejuicioso o vacío en relación, lo que nos parece que es vacío, en relación a predicar sobre las nuevas tecnologías, nos ha parecido siempre un camino fértil, digamos, investigar o poner en la escena a las tecnologías junto con campos disciplinares. Tanto Mariana como Jaime como yo venimos interesados en el campo de la enseñanza de las ciencias sociales, venimos produciendo en relación con ese, venimos trabajando hace mucho tiempo, y en ese sentido, bueno, es en ese terreno en el que nos sentimos cómodos y nos parece que lo que podamos producir en torno a eso eventualmente puede tener efectos, resonancia sobre otros campos disciplinares, pero es en ese camino, en el camino de, digamos, de poner a funcionar, ponerle palabra, ponerle experiencia a lo que podría pasar, o de hecho pasa en las aulas, cuando un profesor, una maestra, un maestro, pone lo que vamos a llamar así rápidamente acá un artefacto digital, y adentro de eso pueden llenar esto que estoy diciendo como artefacto digital a cosas que han sido producidas para la enseñanza o que no lo han sido producidas, pero cuando las traemos, como podría ser un video o un software, cuando los ponemos en la escena de la enseñanza, rápidamente vamos a pensarlos como artefactos digitales, porque están allí puestos en función de una situación de enseñanza. Entonces, digamos, nos parece que interesa poder armar escenas de trabajo que nos permitan producir algunas observaciones densas, las llamamos, digo, densas en el sentido de cualitativas, que ofrezcan lugares desde donde pensar bajo qué condiciones, en qué condiciones la presencia de las tecnologías en las aulas ayuda, colabora a la producción de conocimiento. Digamos, el foco, a nuestro modo de ver, el foco de poder pensar la fertilidad de las tecnologías en la enseñanza
no es pensar que modernizan, que actualizan, digo, como me parece que está la cosa muy presente discursivamente, ¿no? Esta ilusión de que ya quedó vieja, me parece, pero bueno, yo la digo igual porque quedó vieja, no sé cuán vieja habrá quedado, o cuánto queda resonando, pero tiene efectos, digamos. La introducción de las tecnologías produce transformaciones. Eso que ha sido, me parece que la práctica lo desmintió, o en todo caso preguntémonos qué tipo de transformaciones, y en qué sentido las transformaciones que potencialmente podrían producir las tecnologías metidas en la situación del aula, nos van llevando a lo que nosotros pensamos que son situaciones fértiles en términos de producción de conocimiento. Esto es, generar un espacio de trabajo en donde la interacción con los profesores, con los colegas, con los alumnos, y con ese artefacto genera reflexiones, acercamientos, interpretaciones, intercambios que contribuyen a avanzar en los procesos de conocimiento de lo que hoy vamos a pensar en términos de la realidad social, de la complejidad de lo social, ¿sí? Porque estamos hablando de ciencias sociales, nos vamos a referir a las ciencias sociales. Tenemos la impresión, invitaríamos a que esta misma proposición puede pensarse en relación a otros campos de saber. De hecho, con Flora hemos compartido espacios de trabajo en donde la literatura, la escritura, la lectura, digamos, estoy diciendo esto sabiendo que esta misma pregunta está planteada desde otros campos disciplinares, desde las ciencias naturales, desde la historia, la geografía, bueno, digo, sé que esto está mal, la matemática, no sé, digo, como que esta cuestión de producir situaciones que generen buenas aproximaciones al conocimiento, está planteada, no la estamos planteando solamente en sociales, lo que nosotros vamos a decir acá es, la experiencia que les vamos a ofrecer tiene que ver con el campo de las ciencias sociales, específicamente nosotros hemos tomado un artefacto digital, que es un documento interactivo, que se llama Huella Digital, que es la reconstrucción de un espacio que actualmente no existe, que es el Campito, que es un centro clandestino de detención. Este trabajo fue hecho por un equipo llamado Huella Digital, en el marco de la universidad, en este caso en el marco de la Universidad de General Sarmiento. No sé si ustedes se ubican espacialmente, pero espacialmente el Campito está cerca de General Sarmiento, o sea, hubo un involucramiento de la universidad en producir esta reconstrucción, que no fue, que nosotros ahora la estamos pensando en contexto escolar, pero que inicialmente no fue producida para ser usada en contexto escolar, sino que fue producida como una herramienta, o sea, la reconstrucción del Campito como una herramienta de intervención en los juicios. O sea, esta reconstrucción que nosotros vamos a hacer acá, esta reconstrucción, fue utilizado como prueba en los juicios, en donde ustedes saben que había que producir evidencia de cosas que habían sucedido. Entonces, esta reconstrucción, el equipo de Huella Digital la arma, digamos, sobre la base de entrevistas a los sobrevivientes, análisis de cartografía, análisis de declaraciones de los sobrevivientes, pero también de entrevistas. Es decir, hay una cantidad de fuentes a partir de los cuales este equipo, liderado por Martín Malamud y por Virginia Beccioli, nunca me acuerdo el nombre, perdón, Virginia Beccioli, que es antropóloga y se dedica a estos temas, ellos conducen un equipo que trabaja mucho tiempo, conducen este equipo que logra esto que ustedes van a ver ahora, que es una reconstrucción digital del Campito, con un valor para nosotros muy interesante. Ellos usan en algún momento la palabra memorial virtual, ¿verdad, Mariana? Jaime, no me equivoco, memorial virtual. Mariana, sí, ¿no? Fenómeno. Bueno, ahí hay como una... Y fíjense que yo les estoy diciendo que esto nosotros lo ponemos a jugar en la enseñanza del pasado reciente, ¿sí? De la historia reciente. Y ya ahí en lo que estoy diciendo ya estoy usando una cantidad de conceptos que uno dice,
memoria, construcción de la memoria, lo que está, lo que no está, lo que se reconstruye. Entonces ya estas cosas que yo ya estoy diciendo podrían formar parte de un programa de trabajo cuando uno encara el trabajo de historia reciente con estudiantes, ¿sí? O sea, esto ya que estamos diciendo no es ajeno, más allá de la literalidad de lo que después vamos a ver que vamos a trabajar con un huella digital. Hay un valor para nosotros en el trabajo sobre la historia reciente de traer a la clase un artefacto que ha sido construido bajo las condiciones que yo les estoy contando, ¿sí? Así como nosotros en términos generales decimos que cuando estudiamos historia hay que problematizar y saber con qué fuentes trabajamos, y se trata de poner un texto y de también discutir quién dice eso en relación a qué cosa, y problematizamos el tema de las fuentes, porque eso es parte de la construcción de conocimiento en lo social. Este artefacto va en esta misma línea. Uno pone esto que en este momento se pasa a ser como, lo vamos a llamar un disparador, después vemos, si quieren discutimos si es una fuente, es un disparador a partir del cual un profesor, una profesora, no se puede, digamos, este puede ser un elemento en un marco de trabajo, en una secuencia más grande, donde se aborda el tema de la historia reciente. Acá vino Nora Martínez, que me da la oportunidad de contarles también que en este equipo de trabajo que ha hecho durante el año 2019 y 2020, trabajo de campo, con este artefacto, docentes y estudiantes, se han incorporado también colegas como Nora, Alejandra Gorlero, Daniela Sampieri, Olga Viviana Traverso y Florencia Rangoni, que por distintas vías en sus recorridos profesionales, algunos de ellos alumnos de la Maestría de Formación de Formadores de la UNIPE, otros colegas con los cuales hemos venido trabajando, se han incorporado también a este equipo de trabajo. Entonces, digamos que lo que ustedes van a escuchar aquí, lo que nosotros vamos a contarles, son algunas de las cuestiones que se han producido en la resonancia, en la discusión, en el trabajo con este conjunto de colegas que estamos participando de este proceso de trabajo, ¿sí? Una cuestión chiquita. Nosotros, les digo cómo pensábamos armar esta conversación. Nosotros ahora vamos a ver qué es el documental, para que ustedes tengan algún tipo de idea de cuál es el objeto del cual estamos hablando. Después les vamos a contar, elegimos dos ejes, a partir de todo, digamos, del trabajo de campo y de las intervenciones de los profesores, de los chicos, nosotros, digamos, pensamos en dos o tres nudos. Les vamos a contar cuáles son esos 2 o 3 nudos interpretativos que en principio hemos, digamos, a partir de todo el trabajo de campo hemos identificado y nos parece fértil seguir trabajando. Y después vamos a traerles una escena con estudiantes del profesorado, y contarles qué nos hace pensar a nosotros esa escena, y a partir de eso, si les parece, abrimos una conversación. Sí, sumo solo una puntualización chiquita, digamos, cuando aludimos a trabajo de campo, hay diferentes tipos de situaciones dentro de a las cuales enunciamos como trabajo de campo, ¿no? Por una parte, reuniones del equipo de trabajo que mencionó Analía, pero además de eso, hicimos varios tipos de acercamientos, ¿no? Trabajamos en algunas reuniones con equipos docentes para discutir el artefacto, el documental interactivo. Además de eso, como efecto de algunas de esas reuniones, algunos docentes decidieron dentro de sus clases, dentro de sus espacios curriculares, utilizar esta herramienta, y esas sesiones de utilización de esa herramienta son también parte del trabajo de campo. Dentro de esos docentes que se animaron a usar dentro de sus clases el documental interactivo, hay tanto docentes del nivel secundario como también docentes de profesorado y docentes de contextos de universidades que dentro de sus espacios curriculares emplearon
teniendo en cuenta diferentes tipos de clases y diferentes tipos de objetivos, utilizaron el documental interactivo. Quería sumar eso como para puntualizar un poquitín el trabajo de campo. Ahora voy a compartir pantalla para mostrarles un poco el documental, el documental interactivo. Bánquenme, que me tardo un poquitito. Ahí están viendo. Sí, sí, Jaime. Perfecto. Bueno, muy bien. Les cuento un poquito. Acá nosotros ingresamos a lo que es la primera pantalla del documental interactivo. Cuando se accede vía internet hay un paso previo en el que hay una reconstrucción en la que el equipo decide traer fotografías de época, reconstrucciones, fotos aéreas que se tomaron en todo el establecimiento de lo que serían los cimientos del campito, que como les decía Analía, es un espacio que no está, que fue destruido, y esta reconstrucción justamente, eh, eh, digamos, de manera digital, elabora una aproximación a lo que sería esa zona de Campo de Mayo que fue destruida, ¿no? Eh, Esta primera pantalla nos muestra básicamente los edificios que componían el campito, según los testimonios y el relevamiento que se hizo. Y lo que vamos a hacer ahora es entrar a recorrer estos diferentes espacios y vamos a escuchar un par de testimonios. Digamos, el recorrido que vamos a hacer es un recorrido en primera persona, y ahí les vamos a ir mostrando. Si quieren hacer alguna pregunta mientras vamos recorriendo, si quieren abrir su micrófono, si quieren pedirme que vaya a algún lado o que explore algo, pueden hacerlo sin ningún problema, ¿eh? Así que bueno, acá vamos. Ahí me están viendo, ¿no? Bueno, bien, este es el campito. Como verán, el recorrido nos propone, el documental nos propone un recorrido en primera persona. Yo puedo mirar, así como recorrer y mirar hacia donde quiero con los controles habituales. Voy a dejar una pista ya sobre la mesa con los controles habituales de un videojuego, y están dispuestos los diferentes edificios, ¿no? Este es como ven ahí a la izquierda, cuando yo miro hacia este edificio, en la esquina superior izquierda, aparece una descripción de lo que es el edificio, ¿no? Entonces, este es el edificio de mampostería. Yo puedo entrar, y acá en el edificio de mampostería, por ejemplo, tenemos una sala de tortura y enfermería. Puedo entrar, puedo mirar qué hay allí. Y si ustedes se fijan, en la esquina inferior izquierda aparecen unas fotografías. El documental ofrece la posibilidad de que en el recorrido se activen automáticamente eh, los testimonios que representan esas fotografías, de manera que cuando yo entro a este edificio se escucha la voz en este caso, de Iris, de Griselda y de Héctor, contándonos testimonios que están relacionados con ese espacio específico. Yo desactivé ahora esa opción porque queremos mostrarles un par de testimonios específicos que nos van a servir luego para contarles algunas cuestiones que aparecieron. Bueno, sumo a esto que hubo todo un trabajo del equipo de diseño. Vale la pena recordarlo. Nosotros, ni Analía, ni Mariana, ni yo hacemos parte del equipo, pero sí hemos estado dentro de la investigación. Estuve muy cerca con el equipo de diseño, realizamos varios encuentros, y nos contaban, bueno, todo un ejercicio de reflexión en términos de las decisiones del diseño con respecto a qué árboles iban, si el cielo era claro, si el cielo era oscuro, cuánto nivel de interactividad podían y querían representar. Vamos a ver después, cuando contemos el caso, algunas claves en relación a esas decisiones, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a ingresar a un espacio que es el de los baños, que es un espacio muy interesante
porque era uno de los pocos espacios en los que la gente que estaba retenida podía estar, no estaban tabicados, ¿no? Como entraban al baño, entonces hay muchas descripciones sobre lo que pasaba en el baño. Bueno, acá podemos recorrer los baños. Bien. Bueno, y me voy a dirigir, perdónenme, no somos tan rápidos. Voy a ir a uno de los espacios para mostrarles simplemente dos testimonios. Este edificio, que es el pabellón 1, que es uno de los lugares donde dormían las personas que estaban retenidas, ¿no? Bueno, vamos a ver los testimonios de Iris. Había mucha gente, sí. Y lo que sí recuerdo de que había un correntino, un milico, ¿no?, que se emborrachaba y los hacía cantar a todos. Lo que supieran, porque dice que si el que no cantaba iba a haber garroteada. En el campito, que eso yo siempre lo recuerdo y lo dije en el juicio, en un momento siento una bota que se arrima a mí y me trajo una manzanita así chiquitita. Me la dio así por abajo de la frazada y me dijo, comela y no dejes rastro. Bueno, esos son dos testimonios de Iris. No sé si hasta ahí tiene alguna pregunta, algún comentario. Bueno, en cada uno de los lugares hay testimonios que hacen alusión a lo que sucede ahí. Eso, no sé si más o menos se hacen a una idea de la utilidad del documental. Bueno, muy bien. Avanzamos entonces, ¿eh? No sé si Ana o Marian querían comentar algo más. No, o sea, sí, el documental es de acceso abierto. Ahora podemos pegar en el chat, si quieren, incluso el enlace de los trabajos de este equipo Huella Digital, porque no solamente van a encontrar este trabajo, que es así súper interesante para recorrer, y ojalá después de este diálogo también suscite pensarlo en el marco de escenas de enseñanza en las que ustedes trabajen, si les interesa, pero sí, es de acceso libre. Tal vez necesita una buena conexión a internet para funcionar fluidamente y poder, digamos, recorrer no solamente, como Jaime decía, en esta primera persona, una especie de caminata por el lugar, sino a la vez poder escuchar, poder leer. Vieron que cuando Iris daba cuenta de lo que había vivido en ese lugar donde ella dormía, también se abrió un pequeño cartel en el que cuenta algo de su propia biografía militante o cómo llegó a ese centro clandestino de tortura y detención. Digamos, el documental ofrece diferentes cuestiones y bueno, a veces la conexión es un poco una variable, pero es libre el acceso. Está disponible también para descargarlo. De hecho, yo el que estoy recorriendo ahora está descargado, así que también está esa posibilidad, pero sí es libre. Bueno, muy bien. Dejo de compartir. Bien, ahora volvemos al Power. A ver, nosotros les decíamos, bueno, por ahí querés contar directamente. Bueno, a ver, vamos a contarles dos de las líneas de las cuales, o los asuntos, los problemas, que inductivamente, digamos, lo voy a decir así, saltan de nuestro recorrido por los registros y las discusiones con los compañeros y las compañeras del equipo.
Uno de ellos tiene que ver con lo que nombramos como emotividad y empatía. O sea, a ver, quiero decir algo. Los dos ejes que nosotros estamos proponiendo analizar, los estamos proponiendo porque desde nuestro punto de vista son relevantes respecto de la construcción de conocimiento en relación a esta temática específica, ¿sí? O sea, me parece que cuando nosotros con los colegas recortamos esto como interesante es porque desde nuestro punto de vista, en términos de lo que es la producción de conocimiento en ciencias sociales, son asuntos que están en el corazón. Hay muchísimos otros, obviamente, no son solamente estos, pero la pregunta sería, estos ejes que nosotros proponemos para pensar, forman parte de los asuntos que nos parece que si están en la escena de trabajo de la enseñanza, son vías interesantes para trabajar sobre las ciencias sociales, ¿sí? Entonces lo vamos a abrir un poquito, porque yo les decía, emotividad, por un lado, y no sé no sé, se pueden disparar un montón de representaciones a partir de lo que yo estoy diciendo, pero en términos generales uno podría decir que en la construcción de conocimiento, no solamente acerca de las sociedades, en la construcción de conocimiento uno, digamos, se ponen en juego una complejidad de capas, de asuntos, en donde incluso pensando en las ciencias sociales, hay unos autores que ya hace muchos años que vienen hablando de que la construcción el conocimiento de ciencias sociales tiene que ver con conceptos y empatías. Hay un tal Jesús Domínguez que hace muchos años ha trabajado sobre este tema y ha desplegado, que a mí siempre me pareció interesante, la idea de que en el conocimiento social intervienen conceptos y empatías, ¿sí? Como que la empatía es un recurso. Bueno, y obviamente si uno también recorre los desarrollos en relación al conocimiento histórico, obviamente la empatía es un elemento que tiene que ver con la construcción de conocimiento histórico, ¿no? Esta posibilidad de situarse en otro tiempo, otro espacio, otra lógica, etc. Entonces, bueno, ahí es que de ahí se planta un poco el sentido de pensar en términos de emotividad, y acá nos quedó escrito como construcción del objeto digital, pero digamos, si yo lo tuviera, después Jaime lo va a desplegar eso, pero ¿qué asuntos de lo que sucede cuando uno trabaja con una representación digital, sería nuestra pregunta, colaboran en la construcción conceptual de el pasado reciente, ¿sí? Ahí a esos dos asuntos les vamos a pedir que nos vamos a focalizar y esperemos que, y vamos a ahora tirarles algunos ejemplos para después conversar con ustedes. Sí, respecto de este primer eje, ¿no?, interpretativo que fuimos construyendo en el marco del equipo de investigación, Analía lo nombraba y decía, bueno, la emotividad, la empatía como puerta de entrada, ¿no?, a la construcción de conocimiento en ciencias sociales, y en diálogo con el documental interactivo, bueno, pensábamos todas las cuestiones que abre la conexión, ¿no?, que el documental habilita con las víctimas, con cómo era el lugar, ¿no?, y que es una aproximación que es intelectual y es emotiva, ¿no? Conviven ambas cuestiones en el proceso de apropiación en el aula de este conocimiento, las cuestiones conceptuales, pero también atravesadas siempre por lo empático, por lo emotivo, ¿no? Esta posibilidad de aproximarse a diferentes perspectivas respecto de aquello que se está aprendiendo, más allá de la perspectiva propia, ¿no? Y que además en el aula esas experiencias son diversas, ¿no? A lo largo del trabajo de campo fuimos encontrando que para algunas personas, tanto estudiantes como docentes, tanto en escuela secundaria como en formación docente, bueno, estos relatos en primera persona, estas imágenes, en algunos casos eran sobrecogedoras, en algunos casos eran muy angustiantes, y despertaban ideas que tal vez no venían de la mano de la lectura
o de la aproximación a otras fuentes respecto de la reconstrucción de la memoria reciente, y permitían avanzar en la complejidad, ¿no?, de este proceso histórico y del asunto complejo de la construcción de la memoria. También encontramos que a veces había empatía y a veces también había sorpresa, desconcierto, incomodidad, silencio frente a los distintos testimonios, porque escuchamos muy poquito a Iris, pero bueno, ustedes si quieren recorrer el documental en profundidad, van a ir encontrando otras voces en otros lugares, y probablemente el tipo de sensaciones, ¿no?, el tipo de emotividades que despierten también sean diferentes en función de aquello que vayan escuchando, ¿no? Poder pensar que hay modos diversos de transitar la memoria también sobre el horror, ¿no? Y qué genera eso en el proceso de construcción de conocimiento, ¿no? Cómo impacta esta inmersión en un centro clandestino de detención a partir de transitar la experiencia, de la experiencia de transitar el documental, que en las escenas de aula, además, eran colectivas, ¿no? Y qué pasaba en términos emotivos con esos intercambios. Así que bueno, ese es uno de los asuntos con los que trabajamos y que vamos a recuperar junto con este otro que ahora Jaime va a desplegar brevemente, cuando analicemos un cachito de un diálogo en una escena de clase. Nos pasaba a nosotros, sumo algo a lo de Mariana, Iris y la manzana. La manzana, Iris, la bota que se acerca, ¿qué? Uno piensa conceptualmente, ¿qué aporta a la construcción de conocimiento acerca del pasado reciente la escena de la manzana? Ha sido estudiado la cotidianidad en los campos de concentración, digo, hay un cotidiano. A lo mejor, digo, ¿qué nos hace pensar? ¿En la piedad o en la perversión? ¿En qué? Digo, pero todo eso, digamos, en la piedad o el otro correntino que que hace cantar y que el otro canta, o sea, hay una capa que es la del horror y la condena, y otra capa que quizás para entender profundamente de lo que se trata un centro clandestino o un campo de concentración, porque esto ya fue tematizado, también hay un cotidiano. Hay una escena donde las presas lavan la ropa y aprovechan que están lavando la ropa. Esto en realidad es una escena de la ESMA, no es de acá, pero no importa. Y aprovechan cuando lavan la ropa para hablarse entre ellas y pasarse, Entender lo que es la represión y entender lo que es un centro clandestino de prisión supone perforar de alguna manera la capa del horror que también está para poder imaginar esto. Digo, yo estoy diciendo esto y sé que lo que estoy diciendo es durísimo y a nosotros nos ha costado, bueno, Nora después puede contar, es decir, a nosotros eso también nos produce cosas en el sentido de cómo atravesar las capas del horror y hasta la pregunta si esto hay que hacerlo con los chicos, si esto hay que mostrarlo en una escuela secundaria y con qué sentidos. O sea, yo me escucho hablar y digo, nada, todavía ustedes no han hablado, pero bueno, simplemente yo digo, ¿qué aporta la escena de la manzana? ¿Por qué la escena de la manzana, a mi modo de ver, no es trivial? Y está bueno que esté, y que suscite cosas en los pibes, ¿sí? Bueno, después retomamos esto. Sumo ahí una cosita chiquita a eso que planteas, ¿no, Analía? Tanto el testimonio de la manzana como el testimonio del milico que los hacía bailar, y además uno muy lindo que aparece en el baño, que es de Oscar sobre una maquinita de afeitar y que es una pequeña microresistencia de la que el detenido sale victorioso. Fueron testimonios que, por ejemplo, uno de los docentes decidió en el recorrido que iba a hacer con sus alumnos de secundaria detenerse en ellos porque le habilitaba a pensar una beta que no encontraba fácilmente en otro tipo de recurso, ¿no? Digo, sumando a esto que planteaba Analía, bueno, un poco acercarse a esa cotidianidad que no siempre está tan explorada, y le resultaba a él, en ese caso, útil recorrer esos testimonios, ¿no? Pensando como esa posibilidad que habilita la presencia de esos testimonios en el documental. Yo voy a hablar acerca de lo que denominamos como un segundo eje que tiene que ver con la construcción del objeto digital,
digamos, y hay que hacer como una pequeñísima introducción, y tiene que ver con que para nosotros desde hace tiempo viene siendo cada vez más productivo y cada vez más necesario pensar el diálogo de las escenas de enseñanza mediada por objetos tecnológicos, por artefactos digitales. Nos resulta cada vez más útil pensarla como un escenario de diálogo entre los docentes, los estudiantes y el equipo de diseño. Esto es algo que se suele pasar por alto cuando se trabaja con nuevos medios en el aula, pero para nosotros nos resulta muy interesante, ¿no? Y de hecho lo que les vamos a presentar a continuación es un caso de trabajo en el que exploramos, junto con un grupo de estudiantes de una licenciatura en historia de la universidad, de una universidad en la provincia de Entre Ríos, justamente exploramos algunas de las decisiones del equipo de diseño, pensando en términos de una atención que para nosotros es muy fértil, que es la atención forma y contenido, como una forma de acercarse a esto que planteaba Analia, ¿no? En cómo pensar escenas en las que este tipo de artefactos digitales generen acercamientos fértiles al conocimiento, ¿no? Voy a avanzar en la diapo. Como les decía, bueno, se trata de una universidad de la provincia de Entre Ríos, una licenciatura en Ciencias Sociales, y esta clase que les vamos a contar, algunas intervenciones de estudiantes, tenía más el foco puesto en una discusión acerca del recurso, ¿no? De qué trae este recurso, por qué sí o por qué no puede resultar útil. Digo, y en ese sentido queremos marcar que el objetivo de esta clase era más analizar el recurso que recorrer el periodo, ¿no? A diferencia de otras clases que hicimos, que acompañábamos en el nivel secundario, donde se estaba trabajando el periodo, aquí el foco estaba puesto sobre todo en el rol de quienes estudian como futuros docentes, ¿no? Digo, y en ese sentido, el acercamiento al documental interactivo tenía ese matiz, ¿no? Sumo que, como en la mayoría de escenas en las que trabajamos, realizamos un recorrido colectivo. Esta fue una clase de tipo virtual, hicimos un recorrido un poco más detallado del que hicimos acá con ustedes, escuchamos muchos más testimonios dentro de los diferentes espacios, y luego de ese momento de recorrida se planteó una discusión acerca de las impresiones que les habían generado a los y las estudiantes ese recorrido, ¿no? Una nota al pie tiene que ver con que quienes eran estudiantes de esta materia de la licenciatura eran en una buena cantidad chicos jóvenes, chicas bastante jóvenes, con diferentes recorridos en relación a los medios digitales, aunque también había personas mayores, pero marco esto porque va a ser después relevante en términos de lo que fue apareciendo. Quisimos iniciar como uno de los ejes para trabajar esta clase con el título de No es un videojuego, porque es una frase que sintetiza de alguna manera una tensión que acompañó el proceso de diseño y que en las diferentes escenas de trabajo que tuvimos aparecía insistentemente la idea de un videojuego. Después ustedes nos dirán si cuando vieron les dio la impresión de videojuego o no, pero una de las tensiones que nos contaba el equipo de diseño en una de las entrevistas era justamente la incomodidad que les producía la idea de asociar esta producción digital con un videojuego, ¿no? Y ahí esa tensión venía de la mano de de un cierto miedo a la trivialización de un tema serio, ¿no? Entonces, un poco les daba miedo que al plantearlo como un videojuego, se fuera un tratamiento liviano de esta temática, ¿no? Esa tensión aparecía insistentemente en diferentes actores con los que trabajamos
a lo largo de la investigación, varios docentes dijeron, por ejemplo, un docente decía, yo me voy a detener más en los testimonios para sacarle un poco de peso a la navegación y al recorrer y que quede, que me permita retomar más la voz del testimonio para alejarme de esa idea del videojuego. Recuerdo otra clase en la que los chicos al entrar a la primera pantalla lo primero que decían, pero esto es un videojuego. Y después, como contaba muy bien Mariana, cuando empezaban a aparecer los testimonios, caía como una ficha tomaba la forma de silencio en la que un poco se empezaban a distanciar de esa cuestión del videojuego, ¿no? Particularmente en esta escena, una de las primeras cuestiones que aparece es si se trata o no de un videojuego y digamos, en esa sesión de discusión se exploró bastante esa tensión. Traigo acá dos testimonios de dos participantes de esa sesión. Uno decidimos nombrarlo como M, y dice, es fuerte ver que haya sido este lugar el que justamente hayan recreado. La primera impresión es que parece un videojuego, pero cuando vas haciendo el recorrido te das cuenta de que es mucho más fuerte y muy alejado, ¿no? Esas son las primeras impresiones, ¿no? Como esta tensión con respecto al videojuego, y dentro de la clase se decide explorar y ahondar un poco en esa tensión, ¿no? Y entonces, bueno, ¿en qué sentido es o no es un videojuego? Y vamos a ver un poco lo que va apareciendo en relación a esto, ¿no? G dice, esta simulación, y ahí aparece la palabra simulación como una forma de distanciarse de la forma de denominación videojuego, ¿no? Esta simulación te hace acordar otros videojuegos por el formato que tiene, y aquí aparece la forma, ¿no? Yo jugué una vez un videojuego que estaba ambientado en la Revolución Cubana y es muy parecido. Por supuesto, nada que ver las tareas que tiene que hacer en ese juego, a diferencia de lo que tenés que hacer en esta simulación, ¿no? Y aquí es muy interesante cómo en ese diálogo con el equipo de diseño, rápidamente se baja la especificidad del contenido, ¿no? Digamos, a la especificidad de lo que estamos trabajando acá, ¿no? Entonces, en este caso, para el equipo de diseño era una tensión pensar que un tema tan delicado como el de los centros clandestinos de detención se convirtiera en un juego, ¿no? Y aquí muy rápidamente G lo que hace es poner el documental interactivo sobre el que estamos trabajando en relación con otra producción audiovisual, ¿no? Una producción sobre la Revolución Cubana, un videojuego sobre la Revolución Cubana. Y digamos, esto nos sirve para marcar algo que apareció con insistencia, y era recuperar otro tipo de producciones audiovisuales para tratar de entender, para tratar de procesar lo que proponía esta producción particular, ¿no? Y en este sentido aparece otro videojuego relacionado con sobre todo con videojuegos en primera persona, que tienen que ver con la perspectiva, pero también aparecía en otras situaciones, aparecían películas, hay referencias a textos, ¿no? Como en general, digamos, el procesamiento de este tipo de artefactos se da en relación con otras producciones, ¿no? Y digamos, esto es, en cierto punto, es una obviedad, todas las imágenes se piensan en relación con otras imágenes, todos los procesos de apropiación de medios se relacionan siempre con otros medios, ¿no? Sigo acá con otra intervención de G, que es la misma persona, dice, en esta simulación, si vos no te mueves y no vas a los diferentes lugares que hay, no pasa nada. Entonces haces eso que tenés que hacer en un videojuego, moverte, ir para allá y cumplir ciertas cosas para ir entendiendo de qué se trata. Entre comillas, ir jugando o simulando. Pero las cosas no van a cambiar en la simulación. Están así y ya están. En cambio, en el videojuego pueden llegar a cambiar dependiendo de lo que vos hagas. Pero en una simulación, en este caso, tenés que moverte, tenés que jugar. No sé cómo decirlo, para que cumpla el rol, para que funcione, para que cumpla la finalidad, el propósito que tiene, ¿no? Y entonces aquí es muy interesante cómo la comparación con el videojuego permite un poco
llenar el saco de lo que muchas veces se trata de manera general como la interactividad, ¿no? Bueno, cuanto más interactivo, mejor es un recurso, sería una máxima que se suele usar para vender un montón de producciones digitales, ¿no? Digo, pero acá la comparación permite justamente detenerse en qué podés hacer y qué no dentro del documental y cómo eso permite construir narrativamente lo que pasa, ¿no? Digo, pensar de alguna manera cuál es esa interactividad que propone el documental, ¿no? Digo, y ahí la comparación con otra imagen resulta útil para trabajar esto, ¿no? Insisto acá un poco cómo esta producción digital entra en diálogo con otras producciones que hacen parte de los consumos culturales de los y las estudiantes, ¿no? La Jaime, ahí siguiente. en lo que decís, Sí. volví a leer ahora y no sé cómo nombrarlo. Cuando el G dice, no sé cómo nombrarlo, moverte, jugar, no sé cómo decirlo, que abonando a esto que vos estás diciendo, ¿no? Que uno construye, los pibes, todos, construimos nuestras representaciones en diálogo con otras, y ahí él está, digo, ¿cómo lo llamo esto? Porque en realidad nada se va a mover, nada va a cambiar. Lo que está ahí, esto no es una caja negra que depende de lo que yo haga, lo que pase después, si no sé si junto rápido la plata, entonces me gano no sé qué y aparece no sé qué, es otra cosa, y entonces él no sabe cómo nombrar. Yo ahora que volvemos a releer, reparo otra vez en eso. Claro, claro, y digamos un poco ahí era justamente en esta idea que es una de las primeras cosas que te das cuenta cuando entras al documental interactivo es que caminas, ¿no? Digo, y ahí aparece un eje de discusión muy interesante y es, bueno, la perspectiva que nos propone el documental, ¿no? Esto que él trataba de decir que era, es que vos vas explorando en primera persona, ¿no? Y ahí paso al siguiente, perdón, acá al siguiente testimonio de M, que dice, bueno, en algún momento en la clase hacen una alusión a quienes tienen experiencia en los videojuegos, bueno, y dice M, no me considero experto en videojuegos, pero he jugado mucho en mi adolescencia y lo que tienen los juegos es que la mayoría vos sos la primera persona, ¿no? Y aquí retoma justamente esa idea de la perspectiva que propone el documental. Dice, yo he jugado muchos juegos yanquis contra cualquier país que han combatido, o sea, los juegos en los que el jugador encarna a un soldado estadounidense. Siempre sos parte de los estadounidenses y lo que me planteé desde la primera vez que lo vi a este simulador es, no podría pasarse por la cabeza de alguien que lo usa, que forma parte de los militares al poder caminar libremente, siendo que los testimonios de todas las personas que estaban en un lugar determinado sin poder ver, o sea, que los que caminaban libremente eran los militares. Digo, y aquí aparece una cuestión que fue, y ahí seguramente Nora no nos va a dejar mentir, fue un tema de discusión bastante recurrente dentro del equipo, y era, bueno, vos estás caminando un centro de detención en el que todo el mundo estaba retenido, ¿no? Y aquí justamente a M, la comparación con los videojuegos de disparos en primera persona en el que sos un militar yanqui le permite preguntarse, bueno, ¿qué de la perspectiva que nos propone este documental interactivo va a generar en alguien que lo explore, ¿no? Que de una u otra forma es una pregunta, sin resolución, por supuesto, pero una muy buena pregunta de, bueno, ¿qué de esa perspectiva determina, ayuda, cómo a la construcción de conocimiento sobre ese periodo, ¿no? Digo, y ahí esa pregunta por la forma del artefacto digital aterriza y se pone siempre en relación con el contenido, ¿no? ¿Qué significa en primera persona recorrer un centro clandestino de detención, ¿no? Digo, y ahí nos parecía muy interesante justamente vincular eso, ¿no? Los procesos de diseño, las prácticas, los consumos de los y las estudiantes con la forma de transmitir y de representar que nos propone un determinado artefacto digital. Ahí podríamos, Jaime, sumar, ¿qué nos decía Martín Malamud en una de las reuniones que tuvimos con él, que es el diseñador? Nos decía, pero acá hay un corte temporal,
vos estás asistiendo a una reconstrucción desde el presente. El que recorre está recorriendo en presente una reconstrucción y se está encontrando a los sobrevivientes que hablan en presente, ¿sí? Entonces ahí hay un juego, no sé si es un juego, es un corte temporal, porque uno está en una reconstrucción virtual, entonces hay un corte temporal. Bueno, así lo justificaba Martín, como que esta es una decisión de diseño, y yo conceptualmente te la cuento así. Ahora, es interesante lo que le pasa al que juega, o en todo caso, si eso sucede, ¿cuál sería? Ay, qué pena, Flora, chao. Cuando eso sucede, en la clase, alguien dijo por ahí, tendría que ser retomado. Bueno, ahora podemos abrir el micrófono para que cuenten, pero bueno, alguien dice ahí, Sara, esto tiene que ser señalado. Claro, a ver, abrilo, Sara, si querés desplégalo, que es objeto de trabajo, ¿no? ¿Querés contar lo que estás pensando, Sara? En base a lo que están diciendo, justamente lo que me quedé pensando es que estos estudiantes u otros que ingresan a esta experiencia del tránsito, digo, si alguno como dice aquí, han interpretado, los que caminaban libremente eran los militares, poniéndose en ese periodo pasado, y en realidad, ¿qué estamos buscando con este documental? Que se puedan ubicar en esas representaciones en ese pasado. Digo yo, la empatía es, entiendo con Domínguez también, que aquí se trata de ponerme en el lugar de, con la conceptualización de cómo pensaban esos sujetos en ese pasado. Por lo tanto, cómo podrían interpretar quienes lo experimentan, no sé, lo estoy pensando en voz alta, ¿no? Esta cuestión de lo miro desde ahora. No necesariamente lo miran desde ahora, porque creo que lo están asociando a su experiencia con los videojuegos, que es ponerse en el lugar, en ese tiempo, en ese lugar, no en el ahora. Por eso decía, esto debería ser señalado en todo caso, si el recorrido es entendido como recorrido desde el presente. Y eso no sé si está claro, porque bueno, no he visto todo el documental, pero bueno, me refería a eso. Y fíjate, Sara, que suma lo que vos traes, el tema de la empatía, bueno, generar empatía, bueno, ahí tenés todos los, ¿no? Yo pensaba estas cosas que cuentan los sobrevivientes, conceptos y empatía, y bueno, es esta especie de, yo no sé si decirlo confusión, es una incomodidad, es algo que pasa, que vos estás entrando en una simulación que te habla del pasado en presente, y que habría que ver si eso no es productivo. O sea, como vos decís, si uno lo recupera y lo toma como objeto de análisis con los estudiantes, tiene una productividad esa incomodidad, o esa especie, no lo llamaría incomodidad, una especie de desconcierto, o sea, porque lo que este chico dice, o no sé si era un hombre o una mujer, pero lo que este colega dice, bueno, algo le pasó esto, es decir, ¿quién caminaba libremente? ¿Quién no caminaba libremente? ¿Cómo era los espacios de libertad de unos y otros en un campo de concentración? O sea, ahí ya hay una punta de reconstrucción conceptual, de construcción conceptual. Si esto es capaz de dispararte una reflexión sobre quién camina libremente, es como una manera de entrarle al asunto que es tan horroroso y tan complejo desde una ventanita que es quién camina libre en este lugar. ¿No? Es impresionante. Sí. ¿Había alguien más? No, perdón, no estoy viendo todo. No sé. No, creo que quedaba un fragmentito más para compartir y también abrir, así como comentó Sara, me parece. Pensé que quedaba un fragmentito de la frase de la clase. No, este No, sí. era lo último. Quiero sumar porque lo que planteas, no me acordaba de la intervención de Martina ahí. Quiero sumar que en esta misma clase, una de las estudiantes señaló con mucha insistencia y se preguntaba por qué las fotografías que aparecen en el costadito, vieron que les señalé, eran fotografías en tiempo presente, ¿no?
de quienes habían estado detenidos, ¿no? Y ella se hacía mucho pregunta, ¿por qué esa foto y no por qué una foto de cómo eran cuando estaban detenidos, ¿no? Y lo pensaba un poco en clave de empatía. Decía, no sé si pensar que ponerlas como eran en aquel entonces los acerca más a los estudiantes, porque y lo decía así, porque los verían más cercanos a cómo son ellos, en tanto jóvenes, ¿no? Pero decía, pero también está bueno pensar que esos rostros, que muchos no pudieron llegar a ser viejos, ¿no? Y un poco se preguntaba sobre esa decisión de por qué poner esas fotografías. Trataba de reconstruir algunas claves del periodo, ¿no? Eran jóvenes, hubo un montón que no llegaron, y pienso en relación con lo que planteaba Analia, ¿no? No tanto en términos de si está bien resuelto o no está bien resuelto el recurso, si es confuso o no es confuso, sino pensaba un poco en términos de su posibilidad de abrir diálogo, ¿no? Que es interesante ahí lo que aparecía. No sé si quieren, nos gustaría muchísimo escucharles. Voy a dejar de compartir pantalla para que nos podamos ver mejor. Bien. Sí, ¿no? Como Dale. conocer un poquito cómo lo vieron este muy breve recorrido por el que Jaime nos guió. Yo también me pregunto, no sé si alguien conocía el documental, no ha transitado alguna situación. Sara, ¿estás hablando? Pues no tenés el micrófono cerrado. Este documental no lo conocía, ese material, por eso les preguntaba si estaba a disposición. En realidad yo vengo transitando como maestra de nivel primario hace tiempo, en el año 2008, la enseñanza de la historia reciente en la escuela primaria, que era de mi interés. Y desde la Universidad de Luján, donde trabajo como ayudante de primera en didácticas específicas, estamos iniciando un trabajo de investigación en profesorados con urbano bonaerense sobre cómo formamos a futuras maestras o maestros de profesora de primaria sobre estas temáticas, para que luego estas temáticas puedan ser abordadas en el nivel primario. Entonces de ahí mi interés y por eso me inscribí en esta conversación, en este encuentro, y bueno, me interesa trabajar todas estas cuestiones, que bueno, en el 2008, cuando transité las experiencias como maestra con 2 grupos de sexto año de nivel primario, no, digamos, había una cantidad de materiales, pero no la cantidad de materiales, sobre todo digitales, que hubo a continuación. Y bueno, digamos que uno utilizaba otras cosas, o películas o algún recorte documental, de noticieros, en fin, y los textos que conseguía o que producía. Bueno, esto. Entonces, bueno, nada, sí me parece muy interesante el material, justamente por estas cuestiones que abre, y claro, esta cuestión de cómo conceptualizar a partir de estas cuestiones que empezaron a conversar. Bueno, eso por ahora. Sí, Ana. Bueno, hola a todos. Bueno, sí, me sumo a las felicitaciones me parece que es un tipo de trabajo el que están haciendo más que interesante e importante. Porque bueno, siempre trabajar historia reciente en el aula, en cualquier nivel del sistema educativo, nos interpela fuertemente a los docentes desde lo político, lo ético, lo humano, ¿no? Y lo que quería compartir era una pregunta en voz alta que me vengo haciendo hace muchos años, no porque esté esperando una respuesta cerrada, pero tal vez seguramente tengan algo ustedes para decir.
digo, tanto quienes están presentando el trabajo como quienes están escuchando. En primer lugar quisiera aclarar de que, a ver, me parece importante subrayar la importancia fundamental que tiene la enseñanza de la historia reciente y de las políticas de memoria, y también la potencia que tienen los artefactos digitales en la enseñanza de la historia reciente, ¿no? Mi inquietud tiene que ver con el primer eje interpretativo que plantearon, el de la emotividad y el lugar de la empatía en la construcción del conocimiento social, y acá me quedaron resonando algunas palabras que ustedes mismas fueron planteando y que son las que me vienen preocupando de hace muchos años, ¿no? Mariana decía, comentaba cómo este artefacto digital permite transitar esa memoria del horror. Analía hablaba de esto de escudriñar, ¿no? en las capas del horror, y se preguntaba, ¿no? Si esto es para mostrarlo a los chicos, ¿no? en la escuela secundaria, y mi inquietud va por ese lado, ¿no? No tanto porque dude en mostrar, me parece que este artefacto digital, por lo que venimos viendo ya hace varios años, permite llevar al aula algo que, a ver, emula los procesos de construcción de conocimiento histórico y conocimiento social en los últimos años. Digo, no tendría dudas en ese sentido. Me parece que es muy potente, y creo que en eso ese es un aporte fundamental que hace la tecnología a la enseñanza, ¿no? Pero al mismo tiempo, si pensamos que en nuestras aulas de secundaria, de primaria también, y en la formación docente, son aulas que todavía hoy están habitadas por hijos y nietos de víctimas de terrorismo de Estado, lo que me quedé pensando es si podemos decir que siempre existe ese corte temporal que les decía Martín a propósito de la producción, ¿no? de ese artefacto, porque ese corte temporal no está ahí en el caso de los hijos y los nietos, ¿no? Y sabemos la potencia y la fuerza, ¿no? Emotiva que traen estas nuevas formas de representación de la realidad, ¿no? De una realidad pasada, pero de la realidad. Es ponerle imagen, ponerle voces, ponerle los testimonios en voz, ¿no? Y en todo caso, me preguntaba qué cuidados, qué recaudos, ¿no? Podríamos pensar para reconsiderar esa noción de empatía, ¿no? Cuando se trata de historia específicamente reciente, porque una cosa, me parece a mí, es lo que Jesús Domínguez puede traer a propósito de la empatía en el conocimiento social en general, pero que en el caso de la historia reciente, ahí liga con otras cuestiones, ¿no? Liga con otras cuestiones. Y tenemos mucho relevamiento a esta altura de docentes muy bien formados, muy criteriosos, muy responsables y comprometidos, y que sin embargo en el aula a veces estas cosas desbordan, ¿no? En el caso de hijos, nietos, no solamente, pero me preocupan específicamente los hijos, hijas, nietos y nietas, ¿no? De víctimas en nuestras aulas. No sé si ustedes vieron algo de eso. A ver, sumo ahí solo una anécdota antes de Analía. Algo de lo que aparecía con insistencia en esto que llamamos eje relacionado con la emotividad era que el documental interactivo habilitaba en todas las escenas con grandes, chicos y medianos, si se quiere, digamos, la
permitía la aparición de memorias en primera persona, ¿no? Nos pasaba de gente que veía el documental y decía, yo iba todo el tiempo al hospital que estaba en Campo de Mayo y no sabía que estaba tan cerca de. Otro nos decía, yo presté servicio militar durante esa época y la maquinita de afeitar era así. Unos chicos decían, mi tío, me parece que era uno que decía, bueno, mi tío creo que fue víctima, digamos, aparecía, digamos, el recorrido habilitaba ese diálogo sobre la experiencia en primera persona y era parte de lo que nos llevaba a situarlo, a situar también ese eje como un eje específico, ¿no? El traer lo emotivo. Quería sumar eso ahí a lo que planteas y me parece, digamos, centrar esta pregunta de qué significa empatía en este tema en particular, ¿no? Digo que es, digamos, insistimos mucho en que pensar los artefactos digitales y lo que quiera que sea, siempre en relación con un asunto específico, ¿no? Y en eso que vos decís, bueno, ¿qué es empatía en este tema particular? Sumo otro ejemplo, Jaime, me estaba acordando en el profesorado, era en el profesorado, no era en la secundaria, que a raíz de esto, la gente empieza a contar cosas. Por ejemplo, uno de los chicos cuenta, mi mamá estaba embarazada, nosotros vivíamos cerca del Campo de Mayo, mi mamá estaba tan asustada que se pasó un montón de tiempo en un sótano, ¿no? Decía que los Sí. últimos meses del embarazo porque estaba muy asustada de que le pudiera pasar algo, y de repente se larga ahí. Lo que nos pasó a nosotros en estas escenas, eso no quiere decir que es totalmente genuino lo que vos planteás, obviamente. Lo que vimos nosotros acá es que abría la puerta para que la gente contara. Contaron cosas. Contaron, yo vivía cerca del Campo de Mayo, veía los aviones, le preguntaba a mi papá dónde iban los aviones, y ahora me puedo imaginar que quizás iban a llevar gente, es decir, te estoy hablando, bueno, eso es un capítulo, una historieta que y después lo otro que nos pasó a nosotros la primera vez que vimos esto juntos, Nora, yo no sé si te acordás, todos dijimos, yo no sé qué se hace con esto, a mí esto me da dolor de panza, y yo con el dolor de panza no sé lo que vamos a hacer. Fue como que nos cayó a todos un peso enorme, y yo creo haber dicho, no, con esto no se puede hacer nada, punto. O sea, mi primera cosa fue, yo con esto no puedo hacer nada, porque por supuesto, con la edad que yo por lo menos, algunos de los que estamos acá, con la edad que tenemos, no nos están contando una historia ajena. O sea, nos pasan las mismas cosas a mí me pasa la misma cosa que cuando, qué sé yo, decido ir con los estudiantes a la ESMA. O sea, no estoy hablando de la historia de otra gente. Entonces hay una cosa tremendamente difícil, que es que nosotros enseñamos desde nuestra historia, y que a nosotros nos da dolor de panza. Es decir, somos gente de distintas edades las que estamos en el grupo de investigación, pero el dolor de panza era el dolor de panza. Por H o por B, dolor de panza teníamos todos. Y entonces lo primero fue, ¿qué hacemos nosotros con nuestro dolor de panza? Y yo me estaba acordando, Nora, no sé si te acordás, que en una de las conversaciones con una de las profesoras, que era de arte, ella, la conversación de cómo salimos de esta escena, y ella decía por la oblicua, ¿no? Decía ella por la oblicua, por no volver directo, por no volver a meterse directo, ¿no? A ver, ¿me ayudas a reconstruir, Nora? No se escucha, Nora. Ahora sí. No se escucha. No te escuchamos, Nora, ¿eh? No. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Es que andan los nietos por acá y tocan el micrófono y me han traído más de un problema con el aparatito ese. No, decía que mientras vos hablabas, Analía, yo pensaba respecto del tema de la empatía, trataba de hacer de entenderlo. Es decir, la palabra empatía a mí de alguna manera me aproxima a una idea de un acercamiento sin restricciones, digamos. Hay algo que
al que lo está mirando lo vincula con esa propuesta y de alguna manera hay un compromiso, ¿no? De esa manera entiendo empatía, que como lo contrario de rechazo, ¿no? Pero me parece que después habría que entenderla así desde el punto de vista del contenido, de lo que ahí se está diciendo. Y en cuanto al contenido, me parece que hay dos cosas. Una son las imágenes reiteradas de las situaciones donde la gente era sometida a la tortura, y otra cosa que son los testimonios. Y los testimonios tienen otra calidad. Por ahí es esa oblicua desde donde salir, porque me dio la sensación, estoy tratando de recordar, porque ha pasado un tiempito, ¿no? Pero en las experiencias que yo tuve, que en general han sido con personas jóvenes, que bien podrían ser hijos o nietos, si lo viéramos desde esa idea, los movilizó mucho los testimonios, y los comentarios eran en función de eso. Es decir, por ahí en los más jóvenes los comentarios respecto del artefacto material era, uy, mirá cómo voy, cómo salto, mirá, entró por acá, salió por allá, y parecía, digamos, que estaban trabajando con las imágenes independientemente del sentido, del mensaje de esas imágenes. Pero cuando aparecen las voces de los sobrevivientes, ahí hay un contenido que sí tiene que ver con el presente y que dispara preguntas o representaciones, ¿no? ¿Se acuerdan de ese que dijo, ay, ¿cómo puede decir que fue una victoria si ahí todos perdían? ¿No? Esa, me acuerdo ahora, de uno de los sobrevivientes que se había negado a afeitarse porque la maquinita esa no servía para nada, dijo, yo no me voy a afeitar nada, y entonces uno de los soldados, carceleros o gente que desgraciadamente estaba cumpliendo ese papel, no sé qué era, le lleva ¿no? Una maquinita, Una no maquinita sé, nueva, sí. bueno, y entonces él se ríe y dice, bueno, yo lo sentí como un triunfo, ¿no? Y esto es lo que dio lugar a movilizar distintas representaciones. Una de esas representaciones era, bueno, esto es una victoria resistente, es un resistente que ganó esa batalla, y otra lectura era, ¿cómo puede reírse y decir que ganó si en ese lugar perdían todos? Es decir, me parece que trabajar desde la docencia con esas representaciones es lo que nos permite apartarnos de esa imagen frente a la que, ¿qué podemos decir? Porque lamentablemente nos ponemos a pensar, cada uno de nosotros, al menos a mí me pasa, ¿qué estaba haciendo yo? ¿Dónde estaba mientras pasaba todo esto? ¿Por qué hoy, después de no sé cuántos años, vuelvo a una situación de la que uno no tenía desconocimiento, pero la vive de una manera tan, digamos, tan particular a partir del video, ¿no? Entonces hay un replanteo de la propia situación que el docente también tiene que manejar, ¿no? Cuando trabaja esto con los chicos. Yo quería sumar algo a esto que Nora está trayendo, ¿no? Y como del rol docente, esto que ella comparte, y un poco para abrir lo que traías, Ana, porque por lo menos en todas las experiencias de trabajo de campo no hemos tenido, o por lo menos no se ha hecho explícita la presencia de alguien que diga, bueno, yo soy nieta de, soy nieto, bisnieto, soy hija, pero no sabemos, no se hizo explícito por lo menos, eso no quiere decir que no haya ocurrido. Digamos, eso tal vez hubiera requerido algunas reflexiones específicas, y es interesante que vos lo traes, pero por ejemplo nos pasó algo, hace unos meses presentamos parte de este trabajo con otras escenas de clase en unas jornadas en el Conti, en la Exesma,
Y un profesor de historia que participaba de las jornadas, él decía, a mí me preocupa al revés, pensando en los cortes temporales. ¿No se encontraron en las aulas con hijos, hijas, nietos de militares que cuestionaran el documental, que estuvieran en contra, que tuvieran una voz disidente para pensar estos testimonios? Digo, los cortes temporales son en varios sentidos y dimensiones, ¿no? Y un poco lo que le compartíamos al colega, pensando, bueno, ¿qué hace un docente con todas estas resonancias que pueden ser muy disímiles en un aula, en una escuela, en la formación docente? Bueno, algo así tan explícito tampoco ocurrió que apareciera en el trabajo de campo cuando poníamos a rodar un poco este objeto digital, lo cual, digamos, da para pensar, porque, digamos, yo pondría un signo de pregunta si en ninguna aula de la escuela secundaria de la formación docente hay ideas o representaciones, ¿no?, que vinieran más a tensionar hacia otros lugares. La reconstrucción de este centro clandestino de tortura, detención y la construcción de la memoria. Así que es súper interesante lo que traes y tiene varias aristas. Sí, una cosa Dale. chiquitita, y es que en todos los casos que conozco yo les hablaba como de situaciones que desbordan a estas personas, el desborde no se produce en la escuela, se produce después, ¿no? Se produce en el ámbito de la familia, ¿no? Entonces, yo decía, ¿cuánto tenemos que pensar todavía desde las instituciones educativas cómo trabajar esa vinculación, ¿no? Que cuando esa historia reciente es parte de la biografía familiar todavía de niños y adolescentes en nuestras escuelas, ¿no? Sí, yo sumo ahí a lo que plantea Ana María, que es otro... ¿Había alguien más? Perdón, no vi. Dale, Teresa, dale. Hola, ¿qué tal? Bueno, en principio, no sé si me escuchan bien. Genial. Bueno, en principio me parece re interesante, justamente, bueno, yo estoy haciendo la maestría de Políticas Públicas en la UNIPE, y uno de los primeros seminarios que trabajé es lo público y lo político, y hablaba, bueno, de la Argentina, la historia reciente de la Argentina, y en mi trabajo me empecé a preguntar sobre aquellos materiales que utilizamos en el aula para poder trabajar la historia reciente, y en específico justamente el periodo de la dictadura militar. Y trabajaba con qué pasa cuando usamos fotos y esa mirada del mundo adulto, de que en general cuando trabajamos con imágenes del pasado reciente las interpretamos como adultos y no damos el espacio. Yo soy docente de escuela secundaria, que nuestros alumnos, nuestros estudiantes, puedan ofrecer diferentes niveles de interpretación más allá de la que nosotros podemos hacer. Así que como recurso me parece buenísimo, porque habilita la palabra, habilita otros significados, otras interpretaciones y otro acercamiento al material. Eso por un lado. Por otro lado, sí pondría algún disenso con lo que planteó la colega recién, porque si empezamos a trabajar con la idea del cuidado, cuando trabajamos ciertos temas, tampoco podríamos trabajar, por ejemplo, contenidos de la ESI en el aula, cuando sabemos que están atravesados nuestros estudiantes muchas veces por situaciones que tienen que ver con su historia biográfica personal y que tratamos en el aula. Pienso que al revés, que el aula es un espacio de construcción del conocimiento, y que si nosotros trabajamos en función de los acuerdos previos, de explicitar qué es lo que vamos a trabajar, cómo lo vamos a trabajar con nuestros estudiantes, siendo los protagonistas de esa situación de enseñanza, lo que estamos haciendo es habilitar palabra, habilitar diálogo. Y en ese habilitar diálogo, esos nietos, esos hijos, pueden aportar mucho a esa historia que se está reconstruyendo dentro del aula, a eso que tenemos que decir. Y hay mucho para decir, y nuestros adolescentes tienen mucho para decir. A eso. Gracias.
Está bueno, gracias, Teresa. Vos ahí tocas un tema que ato a lo que planteaba Ana María, y que tiene que ver, Ana María, cuando vos decías, bueno, nietos, decías hijos, bueno, no, nietos, digo, creo que ahí también hay un asunto que nos apareció también, y es una cuestión generacional, ¿no? Y que creo que tiene que ver con eso que planteabas, Teresa, de, bueno, de qué herramientas tienen los y las estudiantes, bien sea del secundario, del primario, qué herramientas tienen para interpretar, para procesar esto, ¿no? Digamos, para quienes tenemos una cierta edad, hay un referente construido, pero también lo que aparece, y ahí vamos, en cierto sentido, con el otro grupo de lo que plantea Ana María, ¿no? Ana María dice, bueno, ¿y qué pasa con los hijos de, con los nietos de, con quienes tienen toda una historia? Y por la otra, ¿qué pasa con eso que empieza a aparecer, que es la ausencia de referente, ¿no? Digamos, de la ausencia de un contenido armado sobre lo que significa un centro clandestino de detención, sobre lo que significó la dictadura, ¿no? Digo, y ahí hay una tensión muy interesante para explorar. No digo que sea ni la mayoría ni la minoría, tenemos relatos de ambos lados, ¿no? Y pienso en un chico que cuando vio el documental, un chico del secundario, rápidamente decía, profe, este centro clandestino es el que aparece en la película de La Noche de los Lápices, un chico del secundario, ¿no? Digo, para pensar en términos de, bueno, de cómo está construido ese referente que no, digo, creo que no está cerrado cuánto hay, cuánto no hay, digo, pero es esa cuestión generacional es una variable para pensar cómo abordar el tema, ¿no? Digo, no es lo mismo abordarlo ahora que abordarlo hace 20 años, estoy diciendo una obviedad, digo, pero que debe atravesar un poco el pensar tanto estas producciones como las situaciones de enseñanza, ¿no? En relación a lo que traía Mariana y a lo que traes vos, lo que se viene hablando, yo pensaba, sobre todo pienso en el tema de la formación docente. Yo sinceramente no sé si usaría esto en primaria, creo que no. No sabría cómo. No lo usaría, me parece, no sé, hay que poner en la balanza. Yo, primero, una cosa quería decir. La literalidad nos juega, digamos, habría que pensar si la literalidad, lo que aporta y lo que deja fuera, lo que saca y lo que aporta, ¿no? Acá este es un recurso, literalidad absoluta. O sea, literalidad, no te muestro las cosas horrorosas, pero más o menos, te muestro la huella del horror. No es la noche, no es la noche de los lápices, que puede ser insoportable, ¿sí? Pero bueno, ahí están las huellas físicas, digamos, las huellas materiales, ¿no? Va por la huella material y por el relato. Y yo creo que a mí me parece que a la paleta tenemos que sumarle la no literalidad, la entrada por los otros lugares. Y no me refiero solamente al tema del arte, sino a la perspectiva de otras generaciones. La perspectiva de otras generaciones. Eso es, a mí me parece que eso es, a mí me parece que esto es cada vez más fundante, porque ya hace tiempo que es el momento de que hablen otras generaciones. No los testigos ni los que en aquel momento, porque por supuesto los familiares y las víctimas siguen viviendo y siguen siendo víctimas, hijos y nietos. Pero esos hijos y nietos justamente muchas veces traen otras perspectivas. Y a mí me parece que, a ver, ¿cómo podría decir? Eso es una manera de la oblicua, o eso es una manera de traer a jugar algo de otra forma, ¿no? Porque me parece que estamos de acuerdo en que lo que queremos es que las cosas salten, o sea, ya no queremos más que los chicos nos obedezcan cuando les decimos esto nunca más, porque, digamos, porque hay algo de ese orden que se ha congelado, que hay que hacerlo vivir de nuevo como cualquier otra efeméride. Digo, cuando decimos que las efemérides hay que hacerlas vivir, cuando estamos problematizando las efemérides, que como se decía en aquel texto viejo de Selmanovich y de González, tienen sentidos congelados. Bueno, ojito que con este tema también tenemos el tema de los sentidos congelados. Entonces,
bienvenidas serían, a mi modo de ver, las situaciones en donde, por ejemplo, en la formación docente también, que salten las disidencias, o sea, porque porque ¿cómo estamos imaginando que un maestro se ponga delante de un grupo o un profesor sin tramitar lo que a él le pasa con eso? O sea, no es sin lo que a vos te pasa con eso que enseñás sobre esto, y sobre muchas otras cosas. A mí, por ejemplo, en formación docente, por supuesto que el riesgo sería que uno lo meta en formación docente con la premisa de, bueno, entonces esto después lo usamos con los chicos. No, no sé si lo usamos con los chicos. Para empezar, usémoslo entre nosotros y veamos qué nos pasa a nosotros y qué nos dispara a nosotros y qué, yo matizaría el sentido de que trabajar con estas cosas es para entonces lo voy a... No. Y el sentido de la investigación tampoco es ese. Justamente el sentido de la investigación es recoger las ideas, los pareceres, las cosas que suscita, para que con eso podamos nosotros pensar qué hacemos con eso. Porque no necesariamente hay que llevarlo a las aulas. A mí me parece que la perspectiva de la investigación, para que, en general, y esto lo digo en general con las TIC, la investigación aporta otra cosa, que no es el consejo a usar o no usar lo que es la investigación. O sea, es un contexto de producción. Después hay que ver qué se hace con eso, con lo que aporta la investigación, porque la investigación no es la didáctica, es otra cosa. Esta investigación, hay investigación didáctica, la que nosotros hicimos no es, en este caso. Sí, una cosa chiquita, yo ahí, a raíz de lo que comentabas, Teresa, me parece que como yo decía al principio, para mí la cuestión no pasa de si lo usamos o no lo usamos, sino el cómo incluir con recaudo, ¿no? Con amorosidad y con contención a ese grupo en particular. Iba más por ese lado. Porque hace unos años, y yo lamento no tener el dato preciso, pero sería interesante buscarlo, vi un documental en Canal Encuentro que era sobre hijos y nietos del Holocausto, de víctimas del Holocausto. Y era muy interesante ese documental, y a mí me hizo pensar mucho en la enseñanza de la historia reciente en la Argentina. Porque los testimonios, ¿no? Va en línea de lo que vos decías, Analía, recién, los testimonios, las voces de las generaciones más jóvenes hablan de otras cosas y en todo caso generan otras empatías para trabajar junto con conocimiento, ¿no? Cine trajo bastante de eso ya, ¿no? Desde Los Rubios hasta Papá Iván, creo que se llamaba. La producción del cine hecha por hijos, hecha por hijos, trajo ya un montón de esto. En donde de una manera que también te saca de las víctimas y te pone en el lugar de los militantes, y la pregunta, o no sé, me estaba acordando, bueno, hay muchas cosas, pero digo, también esas cosas que hace 15 años no las ponías, porque no estaba habilitado hace 15, 20 años, entrar de esa manera a la construcción de la memoria, porque era otro momento histórico, pero ahora eso existe y está habilitado. La pregunta de, che, papá, ¿vos pensaste en mí cuando empezaste a militar? Está habilitado, por ahí hace 20 años no te vendías con eso. El ritual del alcaucil, ¿qué es? No sé qué es. Es una producción de Ximena González, que es una producción de cine, que ella trabaja, lo vi un par de veces, ella trabaja desde su experiencia, digamos, ella vuelve a Avellaneda, donde hay un cementerio 2, no recuerdo bien, y toma la palabra de vecinos en periodos recientes que hablan sobre los silencios de aquella época, de lo que pasaba en aquella época y lo que imaginaban que podría estar sucediendo en el propio barrio y
con ese propio cementerio. Entonces, ella no es hijo, me entiendo yo, digamos, no pertenece a hijos, pero trabajó esta temática y desde ese lugar. Y es muy interesante, es muy metafórica, nada que ver con producciones así más literales, pero es muy interesante para abordar esta temática, al menos con estudiantes de profesorado. Sí. Nosotros tenemos, porque digamos, el equipo de educación y memoria trabajó muchos años, y en general ellos siempre han planteado el problema que nosotros, del morbo y de qué pasa, y de las cosas de miedo que se desatan en los pibes de primaria cuando vos pones a rodar estas cosas. Entonces, bueno, ellos han optado por otras vías en general, la literatura, la música, etcétera, etcétera, porque sabiamente han salteado. Entraron por otro lado. Pacapaca, ¿cómo se llama? La serie de la de televisión que la hizo Pacapaca. Samba entró por otro lado, más o menos, viste, ahí con Samba también hubo discusión, pero digamos que entró por otro lado, digamos, el tren fantasma, bueno, para otra charla. Pero bueno, digamos que hay intentos por entrar, por no entrarle a la literalidad de lo que no se puede hablar, y que en todo caso, como decís, Ana María, que un padre lo hable con sus hijos, pero no vos en la escuela, hablar de la tortura, o sea, no. Que lo que buscamos trabajar, al menos cuando me decidí a hacerlo, es la inscripción en el proceso sociohistórico, sin entrar en cuestiones que tenían que ver con el horror. Es más, trajimos a un sobreviviente de Mansión Serén Castelar, que fue secuestrado y desaparecido durante un mes, que era delegado Fabril, y nosotros pusimos el acento, lo acordamos con él previamente, y él además lo puso como condición, en que no se trabajarían cuestiones del horror, que él no iba a hablar sobre esas temáticas, no era la idea, por supuesto, mucho menos con niños de 11 y 12 años, sino que la temática a abordar era que él era un delegado Fabril y que había sido denunciado por los dueños de la fábrica, porque habían estado luchando por aumento de salarios y mejores condiciones de trabajo. Y ese era el sentido que nosotros le queríamos dar. Entonces, me parece que pero volviendo a la cuestión de los artefactos y la temática de esta reunión, entiendo que los aportes a la formación en general, empezando por profesores y maestras, entiendo yo, tiene que ser primero por abordar el periodo histórico, que eso no viene en general del nivel secundario, de las diferentes modalidades, no se llega, y no debe ser casual tampoco que no se llegue en general, lo que no quiere decir que no haya excepciones, a trabajar estas temáticas más recientes, y por supuesto esta cuestión de que los materiales a seleccionar para la enseñanza tienen que estar en relación con lo que nos proponemos al enseñar, que no es dejar testimonio del horror, porque ya hay abundante testimonio del horror, y saludo también esta producción, obviamente, de la Universidad de General Sarmiento, que aporta un juicio, o a los juicios, pero no ese es el sentido de la enseñanza. Igual este no es un encuentro sobre didáctica, pero bueno, es mi tema, digamos, y me estoy formando en UNIPE en formación docente, y en realidad mi preocupación es sí abordar las temáticas, sabiendo que estas cuestiones emocionales se juegan, pero cómo nos formamos para manejar estas situaciones emocionales sin durarlas, pero inscribirlas en procesos sociohistóricos que puedan ser entendidos, comprendidos y problematizados, que en definitiva esa es que entiendo yo el objetivo, los propósitos de la enseñanza de la realidad social en cualquier nivel educativo del que estemos hablando. Así es. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. Desde nuestro punto de vista es agradecerles a ustedes, porque por lo menos creo interpretar a Jaime y a Mariana nos ha resultado muy, muy provechoso, por lo menos intercambiar con los que han tenido ganas de participar o han tenido posibilidades. Y yo les dejé ahí mi correo, pero por ahí se puede agregar el de Mariana y el de Jaime, porque digamos, porque nosotros estamos trabajando en estos temas, y si ustedes de repente hacen una experiencia y tienen ganas de acercarse, comentarlas,
que veamos el ámbito, nosotros encantados, estaría fenómeno. Así que bueno, les agradezco. Si nadie más quiere comentar algo más. No, solo una cosa chiquitita, y es que me parece que es un aporte muy importante para trabajar desde la perspectiva de la historia de la historia de la vida cotidiana. El caminar por ese espacio permite cosas que no permiten en testimonios, fotografías, ¿no? Me parece como muy potente. Así que bueno, esperamos ansiosos los resultados de la investigación. Gracias. No sé si llamar resultado, va a haber avances de lo que vamos pensando. Ya la palabra resultado me pone nerviosa. Venga, muchas gracias por estar, y nos vemos en una próxima. Gracias a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.